Plano urbano de Alcázar de San Juan de 1840. Alcázar pasa de su condición de aldea a villa en 1292 por el privilegio de Sancho IV, una condición que mantendrá durante casi 6 siglos. La localidad económicamente vivió del salitre, el cereal y la ganadería. Gaceta de Madrid, 1877. Este documento que aquí mostramos es el Real Decreto con fecha 13 de abril de 1877 del rey Alfonso XII, concediendo el título de ciudad a Alcázar de San Juan, condición que sigue manteniendo en la actualidad. Actas municipales de 1877. En esta impresión de las sesiones del Pleno Municipal aparece remarcado cómo el secretario de la época oficializa el cambio de condición de villa en el libro de acuerdos. En el pleno celebrado el día 8 de abril, Alcázar todavía era villa, y en el celebrado el día 15 del mismo mes, Alcázar ya tiene la condición de ciudad. Los personajes principales de esta exposición documental son Alfonso XII y Francisco Javier de Palacio y García de Velasco. Con la restauración de la monarquía, Alfonso XII llega a España desde el exilio en enero de 1868. Pasa por la villa de Alcázar de San Juan y es proclamado rey unos días después. Alfonso XII, el pacificador, aprobó la Constitución de 1876. En 1877, de vuelta a Madrid en tren, pasó de nuevo por Alcázar y le concedió el título de ciudad, accediendo así a la solicitud del conde de las Almenas. El conde de las Almenas, Francisco Javier de Palacio y García de Velasco. Segundo conde de las Almenas. Fue diputado por Ciudad Real y senador entre 1880 y 1902, aunque su solar y patrimonio estaban en Jaén. Publicó varios escritos sobre sus campañas y sobre política municipal, y un estudio sobre la filoxera. Fue maestrante de la Real de Ronda, comendador de Isabel la Católica y caballero de Carlos III y de San Juan de Jerusalén. Entre la clase política encontramos aristócratas, gobernadores, diputados y alcaldes. Destacamos de la aristocracia al marqués de Salamanca y al marqués de Mudela. José de Salamanca y Mayol, primer marqués de Salamanca, fue un hombre de negocios e influyente estadista, muy destacado durante el reinado de Isabel II. De vida aventurera y con múltiples altibajos, se le atribuyen numerosos negocios en sectores como el ferroviario, la construcción, la sal o la banca. Fue uno de los principales impulsores de la línea ferrocarril Madrid-Alicante, con su paso por Alcázar de San Juan. Francisco de las Rivas y Ubieta fue nombrado primer marqués de Mudela en 1867. Hijo de campesinos vascos, logró una gran fortuna, primero con la especulación inmobiliaria en Madrid y luego con acertadas inversiones industriales. Fortuna que le permitió convertirse en un gran terrateniente en Alcázar de San Juan, donde abrió la primera bodega industrial, llegando a ser diputado por esta circunscripción. Entre los políticos más importantes están Juan Álvarez Guerra, Aurelio Serrano Villarejo y Antonio Castillo Ayala. Juan Álvarez Guerra fue terrateniente, abogado, diputado y senador y en la Guerra de Independencia soldado y periodista. Embajador de Alcázar de San Juan en Madrid, impulsó todo tipo de proyectos económicos, sociales y culturales, aportando para ello sus finanzas. En buena parte es responsable del ferrocarril de Alcázar y es autor y paladín del cervantismo alcazareño. Su hermano José fue el bisabuelo de los poetas Antonio y Manuel Machado.
Aurelio Serrano Villarejo fue un alcazareño que en diferentes ocasiones quiso ser diputado en las Cortes por Alcázar, ejerció la abogacía y llegó a ser secretario del ayuntamiento. El espíritu señorial encontró su personificación local en este hombre elegante, correcto y delicado, merecedor de una gran fortuna que supo gastar para el bien de todos. Antonio Castillo Ayala, natural de Murcia, se trasladó a Alcázar con el cargo de secretario del ayuntamiento. De 1883 a 1890 ejerció como alcalde. Durante su gobierno municipal realizó obras de adecentamiento de los edificios públicos, de acerado, consiguió la ampliación de alumbrado público con uso de gasolina, construyó el matadero y el cementerio civil con su paseo de árboles. Muy relacionado con la masonería, impulsó el proyecto del teatro y las escuelas municipales. Otros personajes importantes dedicados a diferentes profesiones son Policarpo Lizcano, Juan de Dios Raboso, Juan Belvece, Enrique Manzaneque, Oliverio Martínez y Joaquín Álvarez. Empezamos por Policarpo Lizcano González, que aunque nació en Alcázar, su vida transcurrió en el ambiente romántico de Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Su buena fe de médico le llevó a ocupar un lugar destacado en la rama de ginecología. Trabajó durante 40 años como ginecólogo y como médico de primera del ayuntamiento. Formó parte del equipo médico de la Casa Real y fue correspondiente de la Real Academia de Medicina. Juan de Dios Raboso, nacido en Alcázar, en la calle que ahora lleva su nombre, marchó a Madrid con la intención de ser concejal en la capital de España y diputado a Cortes, aspiraciones que logró plenamente. Como concejal y después como teniente alcalde, puso en marcha varios círculos obreros y desarrolló en estos una intensa labor social y de alfabetización. Otra persona destacada es Juan Belvece Lerriu, conocido como el Tío Berbés. Fue uno de los primeros maquinistas de la red ferroviaria, aprendiendo de los expertos que venían de Francia. Vivió en Albacete, donde se casó con una descendiente de franceses y alcanzó un alto grado de estimación en la compañía gracias a su labor de intérprete entre los directivos y los empleados españoles. Finalmente residió en Alcázar, instalándose en Piédrola con toda su familia. Enrique Manzaneque Tapia, cuando murió su padre encargado del servicio de correos de Alcázar, se puso él al frente. En el año 1874 lo nombraron oficial de la Secretaría del Ayuntamiento, llegando con el tiempo a ser secretario oficial. Escribió un importante cuaderno inédito sobre los hechos más significativos del siglo XIX en Alcázar. Presentamos ahora a Oliverio Martínez Fernández Mier. Oliverio, nacido en Llanes, se instaló en Alcázar de San Juan al tomar posesión de la notaría, dedicación que compartió con el mundo de las bodegas. Fue un hombre muy activo, de espíritu creador y de trato generoso. A él le debemos el actual edificio municipal y antiguo casino. Se codeó con las élites liberales de Madrid y recibió en su casa de Alcázar a grandes personalidades de la política, la economía y la sociedad. Y terminamos este grupo con Joaquín Álvarez Navarro, que fue abogado y alcalde de Alcázar. Durante su alcaldía reorganizó la hacienda municipal, que se hallaba en una situación sumamente lamentable. Gracias a su labor, su prestigio y el trabajo constante que impuso, cuando abandonó la alcaldía, dejó al ayuntamiento en un buen estado económico. Entre los artistas nacidos en Alcázar en el siglo XIX sobresalen Antonio Murat, Ángel Lizcano e Isabel Prieto. Antonio Murat Octavio marchó a Sevilla y en la fábrica de la Cartuja aprendió dibujo, pintura y cerámica. Allí vendió sus primeras obras. Participó en la Guerra de Cuba, donde dibujó algún cuaderno de escenas y personajes. Ya de vuelta a Alcázar, compaginó la pintura con la enseñanza y formó parte de las iniciativas culturales de la época, como activo promotor del cervantismo del tercer centenario y como murguista en los primeros carnavales del siglo XX. Ángel Lizcano Monedero se trasladó, siendo aún niño, a Madrid con su familia, que abrió una gran librería en la Plaza del Ángel. Fue un destacado pintor de la segunda mitad del siglo XIX. Recibió varias medallas en exposiciones nacionales y en 1887 una de segunda clase por su cuadro Cervantes y sus modelos.
Ilustró libros, revistas y todo tipo de publicaciones, destacando como costumbrista, taurino y pintor de historia. Su obra está hoy en muchos museos nacionales. Y acabamos hablando de Isabel Ángela Prieto González Bango, más conocida como Isabel Prieto de Landazuri. Nacida en Alcázar de San Juan, se marchó a México con su familia, donde aprendió varios idiomas y trabajó como traductora. Su vida estuvo ligada al ámbito diplomático y a las relaciones internacionales. Fue poetisa y dramaturga, considerada como una de las primeras mujeres en ingresar al canon literario de México en el siglo XIX, ya que en este país fue donde llevó a cabo la mayor parte de su obra literaria. En Alcázar también nacieron importantes militares como Manuel Díaz Negrillo, el general Manrique de Lara y el general Alcañiz. Manuel Díaz Negrillo, conocido como el Capitán Negrillo, fue pastor desde niño hasta que ingresó como quinto en la Caja de Ciudad Real, con destino al batallón de cazadores de Talavera. Estuvo de operaciones en los campos de Barcelona y Valencia y en 1870 fue destinado al batallón de Granada, donde prestó juramento al rey Amadeo. Continuó su carrera militar en Cuba, participando en múltiples operaciones, siendo condecorado y ascendido a capitán. El general Manrique de Lara se presentó como voluntario en 1860. En 1868 tomó parte de la batalla de Alcolea a las órdenes del general Serrano. En 1871 obtuvo el grado de teniente por su comportamiento en el encuentro del Desfiladero de los Azules. En 1876, como jefe de guerrilla de la columna del comandante general, se le otorgó el grado de comandante y se jubiló como general de división después de haber sido gobernador militar de Sevilla y consejero del Tribunal Supremo de la Guerra. Y por último, el general Alcañiz, un alcazareño que se batió en las campañas militares que sostuvo España y por ello mereció diversos ascensos. Muy joven, apenas salido de la academia, pasó al Ejército de Operaciones del Norte. 10 años después, formó parte del contingente que marchó a Filipinas, luego a Cuba y después a África, interviniendo en múltiples acciones de armas. Hubo también en Alcázar, en el siglo XIX, religiosos importantes: Fray Patricio Panadero, Jesús Romero y Tomás Tapia. Fray Patricio Panadero fue procurador general de la Orden por España a los 39 años. Tomó el hábito franciscano muy joven, con 17 años. Con 18 hizo los votos en el convento de Pastrana y se ordenó sacerdote en 1874, actuando como profesor de teología y filosofía en los conventos de Consuegra, Puebla de Montalbán y Almagro. Además, entre los años 1874 y 1889, consiguió formar un grupo de escritores y oradores franciscanos y llegó a ser capellán de honor de Su Majestad, ganando con todo ello la confianza de Pío X. Jesús Romero Bautista Viejobueno, fraile, exclaustrado y solitario de talante humanista. Fue cura párroco de Santa María. Muy preocupado de la enseñanza de los niños, descubrió el talento de muchos, animando a sus familias en su formación, entre ellos el general Alcañiz y Policarpo Lizcano. Culto, austero y abnegado, murió totalmente pobre y fue enterrado en una sepultura a cargo del ayuntamiento. Y por último, y no por ello menos importante, Tomás Tapia Vela, que estudió Derecho y Filosofía y Letras. Fue discípulo del krausista Julián Sanz del Río, a quien sustituyó en su cátedra de Filosofía en la Universidad Central. En 1868 ingresa en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios y en 1873 fue diputado. Tomás Tapia colaboró con el Instituto para la Educación de la Mujer del también franciscano y exclaustrado Fernando Castro. No podemos acabar esta exposición sin nombrar a algunos personajes populares: el tío Moncho, José Carreño y Casitas. José Antonio Moreno Monreal, conocido por todos como el tío Moncho, fue un hombre muy representativo de su tiempo, sociable y pausado, de mucha sorna, que paladeaba las palabras y daba sabor a los juicios que emitía.
un Sancho del siglo XIX. José Carreño Pastor, marido de la Escobara y suegro de Lucio, prototipo de los arrieros manchegos, de ancha faja y chaqueta abierta, por no hacer falta abrochársela para abrigarse, ni utilizar sus bolsillos, que la faja reemplazaba con ventaja y comodidad. Y acabamos nuestra exposición con Antonio Casas Gallar, conocido como Casitas. Nació en Quero y fue vecino de Alcázar. Casitas era hijo del encargado de las comunicaciones de la estación, telégrafos, teléfonos y relojes. Empezó a trabajar en la estación en 1874 y allí se avivó su afición taurina. Cuando fusilaron a su padre se trasladó a Madrid al taller de telégrafos y se dedicó al toreo. En 1880 se presentó como banderillero de El Pulguita y El Zoco. Fue un personaje imprescindible de las noches madrileñas de finales del siglo XIX.